Mi nombre es José Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y a nombre del Instituto y del Foro Libertad y Prosperidad les doy la bienvenida. Quiero hacer una intervención breve en la que básicamente se esbozarán las razones del foro y luego, pues, una vez expuestas, permitiremos que las 5 personas que nos acompañan, 5 miembros del Foro Libertad y Prosperidad, expongan las razones de las reformas que estamos sugiriendo al país. Primero, el foro surge puesto que era necesaria brindar una alternativa profunda y seria de reformas que no solamente miren el ámbito fiscal o que pretendan remediar las finanzas públicas, sino que también potencien al Ecuador, que enrumben la economía del país. Es una propuesta que nace desde hace algunos meses y que se ha ido configurando hasta tomar la forma de un foro, propuesta que surge inicialmente a través del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, centro de estudios dedicado al análisis de políticas públicas desde hace casi 30 años y fundado por nuestra directora, la doctora Dora de Ampuero. Esta necesidad es muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, y para ello quisiera mencionar lo siguiente. Mientras en otras economías, mientras en otras sociedades, en países vecinos, se iniciaron una serie de reformas en los años 90, en la década de los 2000, pues el Ecuador lamentablemente postergó innecesariamente dichas reformas. Sin embargo, esas reformas se hacen hoy, más que nunca, en extremo urgentes. Son reformas que nos hubiesen permitido haber enfrentado la crisis que tenemos entre manos de mejor manera, que hubiesen evitado crisis de las que hemos sido testigos a lo largo de varios años, y que adicionalmente nos permitirían enfrentar de mejor manera la pandemia. No solamente son necesarias para producir un Ecuador que se recupera, sino son necesarias además para generar un Ecuador que brinde oportunidades a los ecuatorianos. A este foro lo conforman líderes de opinión, académicos, juristas, destacados economistas, columnistas de diarios prestigiosos del país, personas que pertenecen a la docencia, en fin, las personas que hemos considerado adecuadas para liderar esta propuesta, una propuesta que, como les indico, pretende encauzar al país. Quisiera nombrar a las personas que integran este foro: Alberto Acosta Burneo, Patricio Alarcón Proaño, Dora de Ampuero, José Andrade, Javier Andrade Espinosa, Pablo Arosemena Marriott, Iván Vaquerizo Alvarado, Gabriela Calderón de Burgos, Jorge Calderón Salazar, Rodrigo Calderón Valdés, Jaime Carrera Cárdenas, Andrea Lisbeth Castillo de la Torre, Fabián Chan Wong, Caterina Costa de García, Mario Cubi Santa Cruz, Carlos Julio Emanuel Morán, Bruno Fauduti Navarrete, Santiago José Gangotena Ruiz, María Paz Gómez Molina, Arturo Hidrobo Estrada, Lorena Conans Vaquerizo, Franklin López Buenaño, Pablo Lucio Paredes, Tatiana Macías Muentes, Bernarda Mena Romolerux, Francisco Mendoza Sánchez, Carlos Molina Gavilanes, Edgar Neira Orellana, Esteban Novoa Carrión, Sebastián Olea Martín, Ignacio Ramos Mancheno, Mónica Rojas Garzón, Pedro Romero Alemán, Erwin Ronquillo Cuellar, Francisco Suet Morales, Óscar Terán Terán, Paola Icaza Oneto, Pablo Zambrano Pontón. En suma, somos 34 los proponentes de estas reformas que consideramos no solamente urgentes, sino también necesarias e impostergables para mejorar la situación del Ecuador. Estas reformas tratan del Estado, una reforma necesaria, tratan de la seguridad social, una reforma también urgente, una reforma laboral, una reforma del ámbito financiero para internacionalizar nuestra banca y una sobre el ámbito comercial que pretende insertarnos en el mundo y hacernos partícipes de los beneficios de la globalización. En suma, para ellos, el día de hoy tenemos algunos de sus representantes, sus ilustres representantes, todos conocidos: Pablo Lucio Paredes, Francisco Suet, Mario Cubi, Pablo Arosemena, Gabriela Calderón, quienes en breve nos expondrán en un espacio limitado de 5 minutos las razones que justifican y los beneficios que pueden traer la aplicación de estas 5 reformas que consideramos necesarias, urgentes e impostergables. Quiero agradecerles también a las personas que se encuentran en este momento escuchándonos y agradecerles a los miembros del Foro Libertad y Prosperidad por haber aceptado esta invitación que surgió del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y que hoy entregamos al país para debate, para proponer, como mencioné desde el principio, una alternativa seria
que no solamente mire la corrección de las finanzas públicas que son necesarias, sino que también potencie la economía de nuestro país. Finalmente, y antes de despedirme y dar paso a nuestros ilustres expositores, quisiera mencionarles que hemos habilitado para la adhesión ciudadana, para la adhesión a estas reformas por parte de los ecuatorianos que nos están escuchando, un botón en la página web del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Este es www.iep.org.es. En él encontrarán una pestaña llamada Foro y ahí podrán no solamente encontrar el documento completo en el cual se esbozan las propuestas planteadas, sino también su resumen, y así como la posibilidad de compartir junto a nosotros esta iniciativa que consideramos importante para el destino del país. En este momento, pues les agradezco y doy paso a Pablo Lucio Paredes, quien va a ser la primera persona en intervenir y exponer sobre la reforma del Estado. Pablo Lucio, muchas gracias. Muy buenos días a toda la gente que nos acompaña. Es un gusto y un honor poder participar en el lanzamiento y en la creación del Foro Libertad y Prosperidad. Y el primer tema que planteamos de reforma es la reducción del tamaño del Estado, promoviendo su eficiencia. Y esto parte de una primera idea que es muy, muy importante de tener clara. No se pueden usar los recursos de los ciudadanos como si fueran ilimitados y además de mala manera. ¿Qué recursos del Estado? Todo lo que aportamos, impuestos, tasas, aranceles, prediales y el petróleo, que hay que recordar, que es propiedad de los ecuatorianos y en algún momento cedimos esa propiedad y los ingresos al Estado, pero es nuestra propiedad y lo estamos aportando al Estado. Y el Estado tiene que funcionar igual que funcionamos todos los ciudadanos. Es decir, dedicarnos a algunas cosas importantes que hacemos mejor y dejar a otros que hagan las cosas que los otros hacen mejor. El Estado ecuatoriano no hace eso. Se dedica a hacer de todo y mal. Y esto tiene que ver con el hecho que el Estado ecuatoriano es cautivo de grupos de presión sociales, políticos, empresariales, que generan favoritismo, compadrazgo, nepotismo. Y esto es muy sencillo. Hay mucha gente que dice, tales gastos del Estado son malos. Ah, pero los gastos que yo necesito y que me ayudan a mí, esos sí son buenos gastos. Y eso se va sumando y genera el Estado que tenemos, obeso, ineficaz y corrupto. Hay infinidad de entidades, de regulaciones, de normas, que las sufrimos todos los días los ecuatorianos, en la vida diaria, como familias, como personas, como empresas. Dedicamos una enorme parte de nuestros recursos, de nuestra energía y de nuestro tiempo a atender las necesidades de ese Estado, y eso es un enorme freno al crecimiento y a la prosperidad. Dedicamos recursos al Estado en lugar de poder dedicarlos a generar empresa, generar riqueza, generar empleo, a innovar y avanzar. Tan es así que el Estado ecuatoriano representaba el 23% del PIB hace 10, 15 años, y hoy luego pasó a representar más del 40%, y hoy todavía representa alrededor del 36, 37% del PIB. Es decir, más de un tercio de lo que hacemos todos los días, del esfuerzo que generamos, de la riqueza que generamos, sirve simplemente para financiar a ese Estado. Estado que tiene cosas que hacer y hay que insistir, tiene cosas importantes que hacer, pero bien hechas, como es la seguridad, como es salud y educación para la gente que menos tiene y que menos oportunidades tiene. Hay cosas fundamentales que tiene que hacerlas, pero centrarse en eso y hacerlo de manera eficaz y eficiente. Y una de las maneras para lograr eso es lo que se llama el presupuesto base cero, que es algo muy sencillo. Normalmente el presupuesto se lo hace cogiendo proyectos, planes, gastos, etcétera, que ya existen, y se dice, a ver, el año próximo, ¿cuánto le subimos o le bajamos un poquito y mantenemos ese proyecto? Ese no es el razonamiento. El razonamiento correcto es hacernos la pregunta, ¿esos gastos
tienen sentido, si no lo son, tienen que eliminarse, no simplemente darles un poquito más o un poquito menos de dinero. Es la presupuestación base cero, que es un principio fundamental que todos de alguna manera intentamos aplicar en nuestra vida, pero el Estado no lo hace. Y por último, para financiar ese Estado se necesita un sistema tributario que sea sensato, que se base en dos cosas fundamentales: el IVA y un impuesto a la renta sencillo, simple y lógico. Las demás cosas hay que eliminar. Por ejemplo, hay que bajar aranceles, ya lo vamos a comentar. Por ejemplo, hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas y hay que reformar una cantidad de otros impuestos para quedarnos con dos cosas fundamentales. Ese es el enfoque de gastos y de ingresos para tener un Estado que sea realmente útil para la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Lucio. En este momento damos paso a Pablo Arosemena para que nos hable sobre la reforma que tiene que ver en el ámbito comercial, con la apertura comercial, con los acuerdos comerciales. Pablo, muy buenos días, adelante. Gracias, José. Un saludo aquí a todos los amigos del foro y todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Me quedo con esta última frase de Pablo Lucio: un gobierno que sea útil para los ciudadanos. Entonces, justamente pensando en cómo crearle valor a la ciudadanía, vienen estas propuestas de reforma, y una tiene que ver con la actividad comercial. En concreto, nosotros proponemos más acuerdos de comercio, más mercados. Cualquier comerciante, cualquier emprendedor que nos está viendo, si le preguntamos si él prefiere tener menos clientes o más clientes, nos va a decir que prefiere tener más clientes, porque hay mayores probabilidades de poder vender sus productos y servicios. Lo mismo pasa con los países. A Ecuador le conviene poder hacer negocios con más países, y eso justamente son los acuerdos de libre comercio. Un emprendedor que le vende a una empresa o que le vende a otras personas querrá tener una suerte de contrato que regule los negocios recurrentes que él tenga con su cliente. Lo mismo con los países. Un acuerdo de comercio va a venir a regular los negocios que se den entre estos países de manera recurrente. Entonces, necesitamos un acuerdo de libre comercio, en concreto con Estados Unidos de Norteamérica, por ser nuestro mayor socio comercial, de los países que más invierten en el Ecuador, que más nos compra, con el cual tenemos una tradición pues, muy amplia y muy rica. También con la Alianza del Pacífico, países como México, Perú, Colombia y Chile, son más de 220 millones de personas. Entonces, de nuevo, volviendo a un emprendedor, un comerciante, prefiere hacer negocios con más personas, quiere tener más clientes, lo mismo para el país. Y luego, a cualquier emprendedor va a buscar tener clientes con mayor poder adquisitivo. Justamente países como Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Chile, todos esos países tienen un PIB per cápita mayor al PIB per cápita del Ecuador, es decir, producen más por habitante de lo que producimos acá en Ecuador por habitante. Eso quiere decir de que son mercados que no solamente son más amplios, sino que hay más billete, hay mayores posibilidades de compra. Ahora, el libre comercio es una avenida al progreso en dos carriles. El país ciertamente gana más cuando produce más, cuando vende más, por toda esa estela de generación de empleo que se genera, pero también el país gana cuando importa mejor, en el sentido de que las importaciones también son inversiones productivas. Las importaciones fortalecen el poder adquisitivo. Muchas veces nos enganchamos pensando, ¿y cómo hacemos para ganar más plata? Y la gente dice, bueno, que nos suban el sueldo a todos. El efecto económico de bajar aranceles puede ser equivalente a que te suban el sueldo. Tú bajas aranceles, aumentas el poder adquisitivo. Entonces, en resumen, tenemos por un lado la propuesta de acuerdos de libre comercio, Estados Unidos, Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile. Por otro lado, también proponemos, porque esto hay que ir haciéndolo en paralelo, bajar aranceles. El arancel es el impuesto a la importación, a los productos que vienen del exterior. Es algo absurdo que los ecuatorianos nos encarezcamos la vida de tal manera, nos estamos mermando nuestra calidad de vida. Pensemos en las cosas que necesitamos para nuestro día a día, herramientas de productividad como un vehículo, como la tecnología, computadores, teléfonos celulares, vestimenta, etcétera. A todos nos conviene que baje el costo de este tipo de bienes y servicios que podemos adquirir en el mercado. Entonces, bajar aranceles. En Ecuador el arancel promedio está alrededor de el doble del arancel
promedio de Latinoamérica. Y si nos comparamos contra nuestros vecinos, México, Perú, Colombia y Chile, el arancel de Ecuador es 2 veces, 3 veces y hasta ha sido encareciendo demasiado, y hay que abaratar el Ecuador. Hay que hacer que el Ecuador sea un país económicamente más viable para producir y para consumir, y eso lo logramos bajando aranceles, firmando acuerdos de libre comercio. Y por último, tenemos el tema de las trabas o de la tramitomanía. Antes hablaba de tramitología, pero nos dicen que hay que hablar de tramitomanía. Y en el ámbito de las trabas para arancelarias, más allá de los aranceles, es muy amplio, pero tal vez concretarnos en una, que son los reglamentos técnicos que hemos venido a llamar ineficientes, reglamentos técnicos que deberían de regular la calidad, pero que en la práctica se han convertido en una calamidad para el comerciante y para la gente. Entonces, esas trabas lo único que hacen es encarecer los productos, impedir que los productos lleguen al Ecuador a tiempo y de alguna manera favorecen el proteccionismo. Entonces, resumiendo, si tenemos más acuerdos de libre comercio, si tenemos menos aranceles, algo que el Ecuador lo puede hacer unilateralmente, no le tiene que pedir permiso a nadie para dejar de ser caro el Ecuador. Y si bajamos esta tramitomanía o eliminamos buena parte de la tramitomanía, Ecuador va a ser un país económicamente más viable y donde la producción y el consumo sean no solamente estimulados, sino que puedan ser reforzados de la manera que este país lo necesita, sobre todo en tiempos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y aunque prácticamente no necesitan presentación, Pablo Lucio Paredes es el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, a quien tuvimos oportunidad de escuchar hace un momento. Pablo Rosemena, presidente de la Cámara de Comercio. Ahora vamos con Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de Ecotec, quien nos va a hablar sobre la reforma laboral necesaria para hacer posible este país. Muchas gracias, Joselo. Buenos días a todos los que nos acompañan, a los compañeros panelistas. Es un gusto ser parte del panel, acompañar a los colegas en esta presentación y además ver a tantos representantes de la prensa y la sociedad civil acompañándonos. La siguiente propuesta es acerca de la reforma laboral que busca incluir a todos los ecuatorianos. ¿Y por qué decimos incluir a todos los ecuatorianos? Porque la realidad es que el 62% de los ecuatorianos no tenía un empleo pleno antes de la pandemia. Hoy, según las cifras del propio INEC, y me voy a permitir compartir solamente una imagen, ¿me confirman que la ven? En la que, si ustedes ven esta línea, empleo pleno o adecuado, a la fecha de hoy, perdónenme, a finales de junio, solamente 1.200.000 ecuatorianos tienen empleo pleno. 1.200.000, de un país de 17 millones, y con una población en edad de trabajar de 12 millones. Según los propios números del gobierno y del INEC, 7.600.000 es la población económicamente activa. Esto, para resumir, significa que solo el 17%, menos de 1 de cada 5 ecuatorianos, tiene un empleo, un trabajo adecuado. Si además consideramos que cada persona en edad de trabajar mantiene un hogar, o por lo menos aporta a sostener un hogar, se puede concluir que más de 11 millones de ecuatorianos hoy carecen de protección social básica y de un ingreso laboral formal. A eso se le llama una sociedad fallida. Alguien con algo de sangre en la cara puede decir que entonces que este es un sistema que funciona. Quizás funcione para unos cuantos y unos pocos con beneficios especiales. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría que no tiene empleo? ¿Qué pasa además con los que lo tenían y lo han perdido? Y sobre todo con los jóvenes que nunca han logrado acceder a uno. Es por eso realmente importante enfocarnos en crear y establecer las condiciones para que trabajar por primera vez o volver a encontrar trabajo sea posible en el mundo real. Porque estoy personalmente harto de las ideologías que no funcionan y de los nombres y las estadísticas adornadas para ver si suenan un poquito menos mal. Harto de los que se pasan de lado a lado con ideologías gritando supuestas verdades que suenan bonito, pero que no le dan de comer a nadie. Es necesario que retomemos la realidad como principal y único medidor de las políticas públicas que funcionan y las que no. Acordarnos que la realidad es realmente lo único que cuenta. La vida de un padre que no sabe cómo va a alimentar a su hijo en la noche, la de una madre que quiere al menos ayudar trabajando unas pocas horas mientras sus hijos estudian, o la de adultos mayores que aunque estén
jubilados de repente quieren trabajar a tiempo parcial. Hoy ninguno de estos puede hacerlo porque el sistema laboral es extremadamente rígido y demagógico. Debido a esto, consideramos urgente una reforma que busca permitir la creación de nuevas formas voluntarias de trabajo que no violenten derechos, que integra trabajos formales a la mayoría de ecuatorianos para que gocen de un ingreso, de seguridad social y de una jubilación digna. Un sistema de contratos como los que funcionan en muchísimos países del mundo, donde se brinda bienestar a sus ciudadanos. Lo que se busca es un modelo de legislación laboral que tome en cuenta a los jóvenes, a las madres y padres solteros, a los adultos mayores, a todos los que quieran trabajar, que puedan acceder a un trabajo y que además se adapte a aquellas actividades productivas que por su naturaleza y sobre todo las que con tecnología van avanzando, que no se logran adaptar y hoy no tienen respuesta en el sistema rígido que tenemos. Por eso proponemos derogar o al menos reformar profundamente un código de trabajo caduco que viene de 1938 y establecer reglas claras, sencillas y justas que permitan, primero, todas las formas voluntarias de contratación que no atenten contra derechos humanos. Contratos permanentes, contratos por horas, contrato a plazo fijo, por proyecto, por contrato, todas las maneras que se puedan de manera voluntaria. Que se permita, por ejemplo, contratar a una persona por 3 horas diarias para ayudar en una panadería o ayudar en un restaurante en las horas pico. Segundo, mejorar los contratos para personas sin experiencia, en calidad sea de aprendices, de pasantes o cualquier nombre que podamos darle, que no tenga experiencia previa y que hasta por un año, es decir, ese primer año cuando se está entrenando, está aprendiendo un oficio, está obteniendo una herramienta, se pueda pagar un salario menor al mínimo para que pueda ingresar al mercado laboral, entrenarse y ganando experiencia, así ser parte de la fuerza laboral formal. Además, garantizar controles para que todos los empleadores cumplan con las obligaciones con todos estos tipos de empleados. Tercero, jornadas laborales que se permita optimizar la productividad de los trabajadores, que se adapte primero a las preferencias de las personas. Por ejemplo, les decía yo, los estudiantes que de repente quieren estudiar en la universidad, trabajar en la noche o el fin de semana para apoyar su pago de los estudios, pero que también se ajuste a cada sector económico y actividad económica. Cuarto, una política de fijación de salarios que se base en la productividad real y no en reuniones demagógicas y políticas. Y quinto, un sistema de terminación de contratos laborales que sea justo para las dos partes y que en caso de que haya diferencias entre estas partes puedan ser resueltas de manera ágil a través de varios métodos alternos de solución de conflictos como la mediación, el arbitraje y tantos otros que se pueden poner a disposición de la ciudadanía. Esto en cuanto a la reforma laboral tradicionalmente entendida. Pero por otro lado, aunque para muchos este sea un tema distinto a lo laboral, para nosotros como foro ninguna propuesta de reforma laboral puede estar completa sin mencionar a los que hoy mal se llama informales. Queremos que se dé una solución adecuada que incorpore a todos los ecuatorianos que se dedican al comercio. Como propuesta, planteamos que a los informales pequeños que venden productos a pie y tantos otros que hoy venden a través de redes sociales, se les pueda cobrar un valor mensual pequeño, no más de $10, parecido a lo que ya se hace con el régimen RICE, sin trámites burocráticos, ni trabas, ni más permisos, que les dé autorización para realizar su actividad legalmente. De esta forma, evitamos que sean perseguidos por las autoridades, que se les quiten sus productos. Y además de darles la libertad de trabajar para llevar ingresos a su hogar, estamos generando ingresos fiscales para el Estado, que puede revivir en bienestar para los ciudadanos. Este conjunto de propuestas en materia laboral lo que busca es contribuir a que se reasignen trabajadores con rapidez, de lo informal a lo laboral, de lo informal a lo formal, que personas que hoy están desempleadas sean contratadas, que aquellos que han perdido su trabajo puedan conseguir uno nuevo y que aquellos que quieran dedicarse a su actividad comercial puedan hacerlo legalmente. De no implementarse estas reformas, lo único que hacemos es seguir viviendo en una sociedad en la que favorecemos a muy pocos y que la gran mayoría queda condenada a trabajar solo para sobrevivir, sin beneficios de seguridad social y sin poder trabajar por la calidad de vida de sus familias. Sabemos plenamente que los ecuatorianos queremos trabajar. Ya es hora de dejar las ideologías a un lado y crear las condiciones para que todos los que queremos trabajar
podamos hacer. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Mario, por tu intervención. En este momento pasamos a Gabriela Calderón, quien es columnista del diario El Universo y además investigadora del Instituto Cato, quien nos va a hablar sobre este nuevo sistema de seguridad social, esta reforma necesaria al sistema de pensiones. Gabriela, muy buenos días, adelante. Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros, parte de la propuesta de las 5 reformas es crear un país de trabajadores propietarios que sean verdaderos dueños de sus ahorros, que tengan libertad para elegir quién los gestiona, en qué se invierten y que tengan mayor libertad para diseñar sus planes de jubilación. Y esto porque lo que tenemos y lo que vemos y que es pan de cada día en las noticias, pero no pasamos de la superficialidad y del escándalo, lo que vemos es mucha corrupción y despilfarro en el sistema existente. Vemos que los trabajadores ecuatorianos son clientes cautivos de un monopolio estatal que no tiene mucho ni de seguro ni de social en los momentos en que más se lo necesita. Vemos que es una institución que históricamente su manejo ha sido politizado, poniendo en riesgo a largo plazo los ahorros de los trabajadores ecuatorianos. Lo que nosotros estamos proponiendo aquí en esencia es que sean verdaderos dueños. ¿Y de qué manera? Pues nosotros creemos que deberían de poder elegir quién administra estos ahorros con una debida regulación y por supuesto se puede contemplar un pilar solidario dentro del sistema, pero que los ecuatorianos en esencia sean los que, digamos, puedan elegir en qué se invierten. Y también esto porque según las proyecciones incluso más optimistas, aquellos trabajadores que tienen 27 años, pues ya luce que no será posible cumplirles las promesas y los beneficios que han realizado distintos políticos a lo largo de los años. Entonces, esta reforma viene a ser similar a la dolarización en el sentido de que permite proteger los ahorros de los ecuatorianos de la voracidad de nuestra clase política. Es decir, ya no sería posible que los ahorros de los ecuatorianos sean una especie de caja chica para los gobiernos de turno. La manera en que proponemos que esto se realice es que la Superintendencia de Bancos regule y apruebe las instituciones que pueden ofrecer este servicio de administración de fondos para la jubilación. Habría un periodo de transición de 1 a 2 años en que los trabajadores ecuatorianos tendrían la libertad para elegir entre permanecer en el sistema de reparto o migrar al sistema de cuentas individuales de ahorro. Esto también permitiría eliminar una injusticia intergeneracional mediante la cual las generaciones actuales están aportando para pagar la jubilación de otros. Se eliminaría eso y básicamente también eliminaría una bomba fiscal que digamos que amenaza la salud de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Para el lado de la salud, el aspecto de la salud de la seguridad social, nosotros proponemos que el aporte que realizan los empleadores se deje en el mismo monto, pero que este pueda ser entregado ya no únicamente al IES, sino a las instituciones especializadas que gestionan planes de medicina prepagada o planes de seguro médico que elija el trabajador. Nosotros en esencia estamos proponiendo poner al trabajador en el asiento de conductor y que sean los trabajadores ecuatorianos, cada uno de ellos, que elija no solo en términos de su plan de jubilación, sino en términos de su plan de salud o seguro de salud. Esto aquí sería un remedio de fondo, un control a la corrupción que ha sido inherente al sistema de reparto de la seguridad social. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu intervención. En este momento pasamos a tener la intervención de Francisco Sued. Él fue exministro de Finanzas, activo analista económico y decano de la Facultad de Economía de la Universidad UES, si mal no me equivoco. En todo caso, Francisco, adelante, bienvenido y muchísimas gracias. Hoy nos va a hablar él sobre la internacionalización de la banca, sobre la reforma al sistema financiero. Adelante, Francisco. El audio. Ok. Sabía que eso iba a pasar. Buenos días y mis cordiales
cordiales saludos a los colegas del panel, a todas las personas que están viéndonos y escuchándonos en esta intervención, en este foro de libertad y prosperidad. El tema de la economía financiera es complejo, menos entendidos en la economía, pero es absolutamente fundamental. Consideremos lo que es una relación simbiótica, una relación natural entre lo que es la economía financiera y la economía real. De ahí que importa que esa economía financiera esté sana. Y la economía financiera depende obviamente de sus intermediarios, depende de la calidad de los intermediarios, de la profundidad del régimen económico financiero, de las oportunidades de crédito que existen para la gente, de los costos de esos créditos. Por eso es que es importante hablar del tema de la internacionalización de la banca en Ecuador. Miren ustedes, la mejor experiencia que podemos evocar es la de Panamá. Panamá es una economía bien sucedida. Es la economía latinoamericana con la mayor bancarización que existe en América Latina. Ellos tomaron una decisión por allá por 1970, cuando decidieron que tenían que tomar provecho de sus ventajas competitivas y comparativas, y decidieron precisamente que una de esas ventajas era el ser una economía dolarizada. Hoy en día, Panamá tiene más de 80 bancos, tiene depósitos que superan los 150.000 millones de dólares, tiene acceso al crédito, la población de Panamá, créditos de largo plazo a bajas tasas de interés, y además de eso, la profundidad de la economía financiera es el mayor antídoto contra las presiones inflacionarias o los choques externos que se pueden dar en un momento dado, como lo estamos experimentando ahora que sufrimos un problema de liquidez. Bien, dicho esto de aquí, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos 20 años de dolarización y sin embargo acá tenemos una banca extranjera prácticamente inexistente. Es tan inexistente que en décadas anteriores, estoy hablando de los años 80, cuando todavía teníamos una economía secretizada, años 70, teníamos mucha más representación de la banca extranjera, el Banco de América, el Banco del Unido, el Banco Exterior de España, el Citibank, etc., siendo parte de la comunidad bancaria. Todo eso ha desaparecido. Y hay que tomar en consideración que en el caso de la economía financiera, la oferta y la demanda funcionan al igual que en el resto. En la medida en que hay más oferta monetaria, más oferta disponible para los créditos, siempre los costos van a ser más bajos para quienes lo demandan. ¿Quiénes lo demandan? Van a ser consumidores y van a ser productores. Y esto es lo que alimenta a la economía. En la medida en que nosotros podemos avanzar de los niveles actuales de bancarización de alrededor del 35-37% de la economía y sobrepasar o llegar lo más cercano al 100% y después sobrepasar, viviremos en un país diferente. Por eso es que es necesario tomar en consideración que ha llegado el momento de pensar en que la situación actual debe de cambiar. Los ecuatorianos tenemos derecho a acceder a créditos mayores, a créditos de menor costo y a créditos de más largo plazo, obviamente en la medida en que tenemos también la capacidad para pagarlos. Bien, tenemos que considerar que el tener acá la banca extranjera nos va a dar la posibilidad de captar ahorro externo. Es natural. Vendrán capitales del exterior que son el ahorro y se radicarán acá. Y de alguna manera van a través de esta natural intercomunicación vascular que existe en la economía, llegar a alimentar las actividades productivas ecuatorianas. Esto de aquí permitirá también promover la estabilidad del sistema financiero. Felizmente ahora el sistema financiero, luego de la debacle del 99,
está más fortalecido, y lo estamos viendo, pero nunca podemos pensar que todo está sano y salvo, porque en la medida en que tenemos un sector fiscal descalabrado de contaminación contra el sector, naturalmente hay que simplificar las regulaciones financieras. Tenemos que acomodarnos a lo que establece hoy en día la legislación internacional, que son las doctrinas de Basilea. Están en Basilea 3 y nosotros todavía andamos entre medio que a uno. Eso no puede seguir así. Tenemos que seguir avanzando de suerte tal que estemos en el concierto internacional. Tenemos que tener bancos que estén seguros. Tenemos que tener la seguridad adicionalmente de que las cooperativas se insertan dentro de estas exigencias que se demanda de la banca. Tenemos que fortalecer la actividad de la superintendencia de bancos de suerte tal que cuente con todos los medios que inclusive la ley le otorga y que hoy en día se lleva el Ministerio de Finanzas para que pueda cumplir con su misión. Tenemos que eliminar todas las restricciones e impuestos a los movimientos de capital. No se puede tener un sistema financiero fluido si hay restricciones al capital o si hay lo que se llama la represión financiera, que en Ecuador significa el tener aproximadamente 23 tasas diferentes de interés. Absolutamente demencial el que el Banco Central, banco que ya debería dejar de meterse en ese tipo de cosas porque no le compete, porque está haciendo daño a la economía, debería dejar de lado para que sea el mercado el que vaya estructurando y acomodando estas tasas de interés. Por eso, y para ir adelante, necesitamos derogar el Código Monetario y Financiero, y en la Ley de Instituciones Financieras hay que tomar en consideración que todos aquellos artículos que suponen la exclusión y la restricción a los capitales y a la actividad financiera deben de ser derogados y cambiados por una estructura legal que facilite la integración del país hacia los mercados internacionales. Debemos finalmente tomar en cuenta que la inclusión financiera es un tema potente de rescate social, porque en la medida en que ese 50% de ecuatorianos, muchos de ellos en el campo, muchas de ellas mujeres, que están aislados de la red financiera, puedan integrarse. Hoy en día tenemos el potencial para hacerlo, las herramientas de la digitalización que permiten llevar a cabo estas tareas de inclusión. Y la inclusión financiera, permítanme decirles, es parte integral, socialmente fundamental, como lo es el poder crear empleo productivo para la mayor cantidad de ecuatorianos, el lograr tener una economía y un país más justo y más próspero a través de la libertad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. Reiteramos, nos encontramos ante la presentación del Foro Libertad y Prosperidad, en la cual presentamos al país 5 reformas que consideramos importantes debatir en nuestro país y además implementar, puesto que son necesarias, urgentes e impostergables. A partir de este momento damos paso a cualquier pregunta del público asistente, es decir, a los medios de prensa que se encuentran con nosotros. Se va a habilitar el micrófono para quien lo solicite, y mientras esto sucede, pues probablemente damos paso a una pregunta que se encuentra en el panel. Yo permito a Danilo Vélez, quien colabora en el instituto, gestionar esa sección. Adelante, Danilo. Buenos días. En este momento tenemos una pregunta en el chat de Andrés Suárez. Va dirigida sobre el tema del tamaño del Estado para Pablo Lucio Paredes. Si se habla de reducir el Estado, ¿cuáles serían las instituciones que sí deberían estar dentro del aparato estatal? ¿Cuáles serían los pilares que deberían apuntalar el Estado? ¿Cómo se controlaría la corrupción? ¿Existen normas para evitar la corrupción? ¿Cuáles son? ¿Son eficientes? Ya vimos que el sistema de salud está colapsado, pero no es de ahora. Nunca
ha planificado en este sector? ¿Qué se debe hacer y qué se debe dejar de hacer? Sí, muchas gracias. Voy a ser muy breve para tomar las demás preguntas. El Estado tiene que hacer sentido común todos los ecuatorianos, bien, que era el criterio fundamental. Tiene que encargarse de la seguridad, por supuesto. Tiene que encargarse de la educación y la salud, sobre todo para la gente de más bajos recursos, por supuesto. Y muchas de estas cosas las tiene que hacer directamente o lo tiene que hacer indirectamente a través de otras organizaciones u otros mecanismos. Pero estamos todos los ecuatorianos dispuestos a aportar recursos para salud y educación de la gente de más bajos recursos. Tiene funciones fundamentales por sentido común, estaríamos todos de acuerdo. Se hablaba hace un momento del sistema de seguridad social, que evidentemente tiene que pasar a un sistema de capitalización individual donde las personas podamos decidir, pero también está claro que tiene que haber un componente solidario para la gente que llegue al final de su vida y no tenga un mínimo ingreso que le permita caminar en esos últimos años de la vida. Ese es un aporte que tiene que hacer el Estado. Y nuevamente, ciertas cosas las tiene que hacer directamente, otras indirectamente. Y podemos estar seguros que en el momento en que el Estado sea menos cautivo de una serie de grupos diversos, en el momento en que el Estado sea más pequeño, en el momento en que el Estado tenga menos discreción, en el momento en que el Estado tenga menos la posibilidad de decidir que tal cosa se hace o no se hace de manera discrecional, que tiene en sus manos 1000 trámites de los cuales depende el funcionamiento y la actividad de los demás ecuatorianos, automáticamente el proceso de corrupción va a ir bajando y obviamente eso tiene que venir acompañado de que la gente sepa que la corrupción lleva a que le encuentren y que le sancionen. Entonces yo creo que por sentido común todos los ecuatorianos podemos claramente determinar qué tipo de Estado queremos. Gracias. Por favor, si alguien más de los asistentes tiene una pregunta, por favor levantar la mano y se le habilitará el micrófono para el efecto. Por favor, también indicar la persona a la cual va dirigida su pregunta. Danilo, en el chat veo una pregunta de Belén Zapata y en el área de Facebook también tenemos algunas. Si en este momento vamos a compartir la pregunta de Belén Zapata, periodista de Diario El Universo. La pregunta va dirigida al doctor Sued. Dice, si estas reformas van a ser socializadas con el gobierno o se pretende acudir a una consulta popular. Gracias. Está en mute, Francisco. Esto es un tema de leyes, ¿no? No creo que sea necesario ir hacia una consulta popular a menos que haya algún impedimento de tipo constitucional que impida que la banca internacional pueda ser parte del sistema financiero ecuatoriano. Si fuese ese el caso, pues entonces habría que entrar por la vía de una consulta popular para reformar, pero yo creo que más bien, y tal como lo estamos proponiendo acá, la derogación del Código Financiero y Monetario actual, tal como está. Y los cambios en los articulados, que justamente ahora son restrictivos, y que cesen de ser restrictivos y pasen a ser positivos, y para ello no tenemos que inventar el agua tibia. Pues de hecho la legislación panameña es bastante clara en eso, y podemos tomar ese modelo para adaptarlo a nuestra realidad. Por otro lado, también es necesario tener en consideración que todo lo que tenga que ver con represión financiera tiene que acabar. Esta majadería de estar fijando todas y cada una de las tasas de interés ad nauseam es algo que conduce al atosigamiento, al desquebrajamiento de los mercados financieros y al hecho de que eventualmente se distorsione el uso del crédito que existe, y las tasas de interés mismos
se distorsionen al punto que los créditos de producción son excesivamente caros comparados con el precio relativo de los costos de consumo, de crédito de consumo. Del impuesto a la salida de capitales, eso tiene que acabar. Eso es una acción que originalmente, lo recordarán, en tiempos de Correa, se le esbozó como supuestamente para proteger la dolarización. La dolarización no requiere ciertamente la protección de nadie, menos la de un Correa o la de un Moreno, para nada. Se autorregula. Si no hay dólares no puedes hacer nada, y si hay dólares pues vas a hacer lo que tengas que hacer. Y desde este punto de vista, la intención original se trastocó en un tema puramente fiscalista que hoy en día le produce al fisco $1.000 millones que procede a gastarlos pues, de la mala manera como los gasta. Le cuesta a los ecuatorianos. Restringe el flujo de capitales hacia la economía, porque no es tanto salida de capitales, sino entrada de capitales lo que está restringiendo, y crea los problemas naturales que tenemos de atosigamiento de los mercados acá en el Ecuador. Gracias. En este instante le vamos a dar el paso a Germán Proañi. Le vamos a habilitar el micrófono para que efectúe una pregunta. Por favor, Germán, adelante. Germán Proañi, por favor, para que efectúe su pregunta, habilitar el micrófono. Daremos paso a Fernando Jarrín. Por favor, Fernando, adelante, te damos paso para que efectúes tu pregunta. ¿Aló, me escucha? Sí, por favor, adelante. Una pregunta para Pablo, Pablo Rosemena. Hay un tema de informalidad que va a aumentar a raíz de esta pandemia y las cifras así lo han demostrado. ¿Qué gestión se podría realizar a nivel de cámaras, e inclusive esto también involucra a nivel de Estado, de facilitar la tramitología sencilla? Es cuestión de pasar por la avenida Francisco Orellana, mirar el exterior, por ejemplo, del SRI y ver la cantidad de gente que está haciendo gestiones tan sencillas como actualizar RUC, etcétera. Ir a las autoridades de tránsito, y tengo el ejemplo de una persona que quería utilizar su vehículo para trabajar, fue a hacer un trámite y le exigen el documento de pago de matrícula cuando fue un pago que realizó en enero y debe estar sistematizado. Yo creo que ese exceso de tramitología genera también exceso de funcionarios públicos, que va de la mano a lo que estamos hablando del gasto en burocracia. Chévere, gracias por la pregunta. Creo que también Mario después puede complementar algo desde el punto de vista de las reformas laborales que pueden ayudar a tener un mercado formal más amplio, ¿no? Sobre todo ahora que se ha golpeado tanto y tenemos más de 1 millón de personas que han entrado al desempleo. Bien, 2, 3 cosas. La primera, tal vez con lo que tú cerrabas, la tramitología, o como alguien me decía y me mandó al diccionario y tenía razón, la tramitomanía, ¿no? Porque la tramitología es el arte de resolver los trámites, pero la tramitomanía es el exceso de trámites, y es a lo que nos referimos. La tramitomanía engendra burocracia, y la burocracia, digamos, hace un parto y pare más tramitomanía, digamos. Entonces hay una suerte de una simbiosis muy tóxica ahí, ¿no? Donde las dos cosas se van perpetuando y se van haciendo enormes, ¿no? La tramitología, los trámites y la burocracia. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, yo creo que eso se corta por las dos puntas. Creo que hay que cortar por los dos lados. Pablo Lucio hablaba del presupuesto base cero en su intervención, y eso sin duda contribuye para ir cortando por la punta de la burocracia. Pero luego también hay que cortar por el lado de la tramitomanía. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Alguna vez el IEP
hablaba del sunset, el ocaso que en algún momento el Muso Allá o el fundador de la Universidad Francisco Marroquín la abanderaba, ¿no? El ocaso de la regulación. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente pues poner cláusulas de terminación automática en cada pedazo de nueva legislación, de tal suerte que la legislación cuando cumple su objetivo, pues si ya lo cumplió desaparece, pero que no se quede perpetuamente ahí, ¿no? Como nos pasa al día de hoy que tenemos esta inflación legal. Ahora, por otro lado, con respecto ya al meollo del asunto, alguna vez, de nuevo, alguien que había sido invitado por el IEP, Enrique Gersi, el peruano, el abogado, coautor del famoso libro del otro sendero de fines de los años 80, alguna vez que Dora Ampuero lo había invitado a Enrique Gersi, conversando sobre su libro, él me decía, mira Pablo, en esencia el tema de la informalidad se resuelve de una manera que es paradójica, y tú necesitas a los informales formalizarlos, y el exceso de formalidad tienes que informalizarlo. Entonces, una suerte encontrar el justo medio, ¿no? Formalizar a los informales e informalizar a los formales. Y en cualquier caso hay que reducir el costo de la legalidad. Cosas buenas, este tema de las SAS, de las sociedades de acciones simplificadas, entiendo que es algo que va por buen camino, ¿no? Cuando converso con los amigos abogados, pues escucho que hablan de que efectivamente en el ámbito societario eso está funcionando bastante bien para los emprendimientos. Entonces, ese tipo de cosas hacen falta muchísimo más. Pero te cuento que el tema con la tramitomanía es difícil, porque todos los gobiernos en algún momento hacen algo como para recortar, pero en el neto es mucha más la tramitomanía que crean que la que cortan. El día de ayer, ya con esto cierro, me invitó la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil a una reunión para decirle qué cosas vemos que se pueden hacer desde el comercio para reactivar, para levantar a Guayaquil. Ella dice, quiere crear empleo. Entonces, bueno, ahí le dimos unas cuantas ideas, ¿no? Muchas de las ideas que les dimos pasan por, nosotros le hemos pedido al gobierno central pausar impuestos, que no nos quite plata. Entonces, lo mismo con el gobierno seccional. El gobierno seccional, en este caso el municipio, cobra también bastantes impuestos, tasas y contribuciones, que son impuestos llamados de otra manera, algunos que no tienen ninguna lógica. Por darte un ejemplo, la tasa de recolección de basura está indexada al consumo de energía. Vaya usted a saber por qué, ¿no? Entonces comprenderás que para algunas industrias pues es algo completamente injusto y innecesario y son costos elevadísimos. O la tasa que se paga por las aguas servidas está asimismo indexada al consumo de agua. Cuando tienes compañías que consumen muchísima agua, la Coca-Cola por ejemplo, pero que luego no es que botan cosas tóxicas por las cañerías. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchas cosas que se pueden simplificar por el lado de pausar los impuestos, en este caso las tasas que cobran o los impuestos que cobran los gobiernos seccionales. Hay muchas cosas que se pueden pausar como un primer paso en el camino para cortarlas. A veces cortarlas de un solo tajo es difícil, entonces pausar la tramitomanía puede ser un camino que esté a la mano y que lo podamos implementar más bien rápido. Si me permiten complementar un poco o agregar más bien respecto a eso. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahí, primero, respecto de la SAS. A la SAS le agrego un tema que fue interesante ya en la ley de apoyo humanitario aprobada hace poco, controversial y equivocada en ciertos temas, pero la disposición transitoria quinta es maravillosa. Y ahí tenemos que pelear en esta línea las regulaciones para que sea inmediata aplicada y después expandida. Me voy a permitir leerla. Dice que el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día 0, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier otra entidad pública cuyo permiso se requiera, emitirán permisos de operación provisional que tendrán una validez de 180 días, tiempo durante el cual el emprendedor deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y permisos de cualquier índole. Entonces, ya vemos un primer paso importante a los nuevos emprendimientos y negocios. Tienen 6 meses sin que los molesten por permiso. Pero eso no es suficiente, porque en 6 meses, donde estamos recién reactivándonos y empezando,
no es suficiente para después tener que obtener una tracalada de permisos como la tramitomanía que había mencionado Pablo. Entonces ahí a que tenemos que reducir las trabas para poder hacer negocios. En ese sentido, lo de los informales que mencionaba en la reforma laboral y que muy bien complementaba Pablo, a los informales hay que formalizarlos y el exceso de formalidad reducirlo para que todos podamos trabajar con tranquilidad y conectarlo a la reforma laboral que permita mucha más cercanía de la gente que quiere trabajar con los que necesitan algo de ayuda, sin tener que cumplir 50.000 requisitos que hoy significa gastar mucho dinero que termina en saco roto, y segundo, que mucha gente que tiene buenas ideas no quiere empezar negocios ni dar empleo por el miedo a todos los costos que eso conlleva hoy en día. Gracias. Tenemos otras preguntas en el chat. Aquí tenemos dos que son bastante similares. Jan Cano pregunta, ¿qué harán con la propuesta para intentar concretar las ideas? ¿Llegar al gobierno? ¿Candidatos a la presidencia o asamblea? Y por otro lado, Augusto Garzón, en la misma línea, dice, ¿cómo convencer a los políticos y asambleístas que estas reformas son necesarias y alejarlos de su interés personal? Es decir, ¿cómo lograr presión pública? Estas preguntas van dirigidas a cualquier de los panelistas. El que quiera, por favor, adelante. Yo quisiera tomar esa pregunta. La verdad, lo que estamos haciendo nosotros como académicos, expertos, economistas, miembros de la sociedad civil, es tratar de generar una discusión en la opinión pública que creemos que en este momento o hasta este momento no existe, de reformas estructurales para la economía ecuatoriana, reformas que eran necesarias antes de la pandemia, pero creemos que son todavía más útiles en estos momentos tan difíciles. Y lo que tratamos de hacer es, digamos, generar esta discusión para que ojalá se interesen aquellos que están en posiciones de realizar estos cambios. Si me permiten solo agregar a eso, también es importante que como ciudadanos nos empoderemos y se empoderen quienes nos escuchan y vuelvan a escuchar esto que queda grabado, para empezar a empujar. Acordémonos que finalmente la decisión política se basa en las encuestas y en la opinión de la ciudadanía. También, no sé, José, si va a quedar aquí el link, pero estas propuestas que hemos hecho, si les han gustado, van a estar para que ustedes puedan sumarse a la iniciativa. Y mientras más personas seamos, pues mucho más probable de ejercer presión en el sector político para que se vayan implementando aquellas que se consideren más adecuadas para el país. Hay un dilema, ¿no? El dilema es el tiempo presente y la necesidad inmediata versus el deterioro final de un gobierno y la total falta de credibilidad de una asamblea que a duras penas tiene 2% de credibilidad. Eso estadísticamente puede ser -1 también. O sea que verdaderamente están en el piso, nadie les cree. A ese punto ha llegado el desprestigio del poder legislativo en Ecuador. No se diga del Ejecutivo, pues que está en 1 de cada 20 ciudadanos, 1 de cada 18 ciudadanos apenas le cree la palabra al presidente. En esas circunstancias es honestamente un poco complicado el que cualquier acción que se proponga pueda tener un efecto inmediato en el ínterin de esta transición. Ese es el dilema y nos obliga de todas maneras como parte de la sociedad civil a interponer nuestros puntos de vista, como lo estamos haciendo ahora, para con quienes aspiren a tener el mando en el próximo gobierno. Y creo que más que a ellos, se trata de una tarea de educar al electorado, porque finalmente es el electorado el que tiene que elegir a quién vaya a gobernar. Y miren que allá del dicho de que la voz del pueblo es la voz de Dios, bueno, está por lo menos con signo de interrogación en aquello, ¿no? El tema, entonces, es un tema que requiere una tarea educativa intensiva. Y creo que nosotros hemos tomado la decisión acá de alguna forma erigirnos en un foro de discusión, de cruce de ideas
de planteamientos que no es que van a tener que esperar hasta el nuevo gobierno, no quiero decir eso. La situación de este gobierno no ayuda para poder formalizar estas ideas. Gracias. Sobre el tema de la seguridad social, Beatriz Carvajal nos pregunta, en Chile se aplicó un sistema en el que el aportante podía escoger el destino de sus fondos. ¿Cuál fue el resultado de esta aplicación? ¿Cuál podría ser el resultado de su aplicación en Ecuador? Bueno, esta pregunta suele surgir porque ha habido mucha mala prensa para el sistema de pensiones de cuentas de ahorros individuales en Chile. No hay sistema perfecto, pero ciertamente hay que preguntarse comparado con qué. Y el sistema chileno, al menos el sistema de salud y digamos, el sistema de jubilación, pues resulta ser uno de los que mayor cobertura ofrece en la región y presta servicios de mejor calidad. Por otro lado, a pesar de la reforma recientemente aprobada que permite el retiro de hasta un 10% de lo ahorrado en los fondos de pensiones, todavía más de un 70% de los chilenos encuestados recientemente quiere mantener el sistema de cuentas individuales de ahorro, es decir, no quieren que el ahorro de ellos sea administrado por el Estado, como propone la nueva izquierda en Chile, que tiene una presencia importante en el poder legislativo de ese país. El resultado histórico, el rendimiento a largo plazo ajustado para la inflación del sistema de las administradoras de fondos de pensiones en Chile es de un 8%. Es decir, digamos, ha tenido un rendimiento similar a aquel de inversiones de largo plazo en bolsa de valores en mercados de capitales internacionales. Entonces, por así decirlo, ¿qué otro resultado podemos decir que ha tenido? Es que los políticos en Chile no se han podido robar ni un centavo de los fondos para la jubilación de los trabajadores chilenos. Otro resultado que ha tenido es que ha sido un gran impulsor de la bolsa de valores en Chile y el ahorro de los trabajadores chilenos ha servido para construir grandes obras de infraestructura en ese país. Entonces, esta reforma se combina, por cierto, con aquella de la integración financiera internacional y con aquella que tenemos de esa idea de desarrollar las oportunidades de inversión y ahorro en este país. Gracias. Ahora tenemos dos preguntas en materia laboral dirigidas para Mario Cube. Viviana Becerra pregunta, ¿cuál podría explicar más a fondo los beneficios del contrato por hora y qué debemos hacer en Ecuador para aplicarlo? Y también tenemos una pregunta de José Paul Mendoza para Mario Cube que dice, ¿podría darnos un ejemplo de lo que no se puede hacer en materia laboral el día de hoy? Y dado que ya se han publicitado algunas modalidades de empleo, entonces que nos ayuden con esa pregunta, por favor. Mario, adelante. Gracias por las preguntas. Creo que la mejor manera de responder a todas es con un ejemplo. Vamos a poner que Juanita decide emprender, ¿verdad? Ella abre una panadería en su barrio. Los primeros días le alcanza el dinero solamente para pagar todos los permisos que tiene que sacar, las licencias que tiene que autorizarle, ¿verdad? Que ya hemos discutido, ojalá se eliminen, pero tiene que gastar en eso, en arrendar el local, en comprar harina, manteca, huevos, agua, todo lo que requiere el pan. Pero ella empieza a vender el pancito y después de un mes, 2 meses, se da cuenta que tiene buena clientela y que el pan se le está acabando muy rápido en la mañana porque solo ella está trabajando. Ella solita ya no puede hacer más pan porque la capacidad de un ser humano de trabajo es limitada. Por lo tanto, quisiera encontrar una persona que le ayude a hacer el pan, ¿verdad? Como ella sabe su clientela, ella diría que necesita a alguien de 5 de la mañana a 8 de la mañana para que trabaje esas 3 horas ayudándole a hacer el pan durante esas 3 horas porque ya en la mañana es donde más se vende y es lo que ella podría pagar. Si tuviéramos, por ejemplo, un contrato por horas, una persona que quiera trabajar de 5 a 8 podría ir a ayudarlo. Hoy no puede. Si esta persona, ¿verdad? Yo he hecho un cálculo y por ahí les voy a pasar el link del estudio que tenemos realizado a nivel académico del contrato por horas con todos los beneficios sociales, quedaría en $3.10 la hora. Si una persona, vamos a decirle Brian, decide ayudar a Juanita, ¿verdad? Trabajaría 3 horas diarias a $3.10 la hora
Juanita, por su parte, puede vender mucho más pan a sus clientes y Brian se lleva $46.50 cada semana. Esto significa que al mes va a tener algo así como $180 a la seguridad social privada si es que encontramos la apertura que nosotros proponemos. Puede que no parezca mucho, pero es mucho mejor que nada, que es lo que hoy tiene. Al mes Brian se mete, insisto, cerca de $180 que aporta a su familia y tiene acceso a algún tipo de seguridad social y salud. Juanita, en cambio, puede vender más pan. Hoy eso es imposible. Si Juanita hace eso, mañana la pueden hasta meter en la presa, si no afilia adecuadamente a él, y no puede contratarla por 3 horas porque es ilegal. Brian se queda sin trabajo y Juanita no vende un solo dólar más de pan porque no puede producir más. Así de sencillo. Entonces, esto, por ejemplo, no está permitido con nuestra legislación actual, y es una actividad que al menos a mí, no sé a ustedes, me parece completamente lógica. Porque además, si es que vende más pan, seguramente va a empezar a necesitarlo al mismo Brian muchas más horas todos los días. Y llegará un punto en el que lo necesite tener a tiempo completo y necesite contratar a una tercera persona. Y así es como se va agrandando un emprendimiento y se va logrando generar más empleo, saliendo de ideologías de que todo el mundo tiene que contratar a tiempo completo con contratos indefinidos para toda la vida, que nos tiene hoy con el 83% del Ecuador sin un empleo adecuado, y más bien nos vamos a un sistema voluntario donde todas puedan trabajar y contratar acorde al desarrollo de su economía. Gracias. Tenemos dos preguntas que van dirigidas a Pablo Arosemena. Primero, Juan Vasco pregunta, respecto a la reducción de aranceles, ¿cómo proteger a sectores poco competitivos al tener el ingreso de productos más baratos? ¿Debería ser progresivo? Y por otro lado, Andrés Suárez consulta, ¿bajar impuestos o eliminar estos impuestos podría atraer los fondos buitres o capitales golondrinas? Como Estado, ¿qué hacer para que se quede la inversión y fomente la productividad en el Ecuador? Chévere, gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, en la propuesta, en el documento que se pueden descargar, y lo animo que lo hagan, la propuesta habla de una suerte de desgravación arancelaria gradual en 5 años. Un poco, actualmente el Ecuador tiene un arancel promedio decía yo, por encima del promedio de Latinoamérica, alrededor del 10%. Entonces lo que se plantea es bajarlo al 5 y de ahí del 5 bajarlo al 1 en 5 años. Esa es la propuesta tal y como está en el documento. A mí me parece que está muy bien la propuesta y inclusive pudiera ser hasta más agresiva, pudiera ser más acelerada esa desgravación arancelaria. Recordemos que bajar los aranceles significa aumentar el poder de compra. Entonces, ¿queremos que aumente el poder de compra de los ecuatorianos, sí o no? Y si sí lo queremos, ¿por qué lo queremos después? ¿Por qué no lo queremos ahora? Entonces sale el contraargumento de, bueno, es que habrá ciertos sectores, industrias protegidas que al no tener la protección de los aranceles van a tener que hacer lo que hacemos todos los ecuatorianos, todo el resto de ecuatorianos que no estamos protegidos por ningún arancel, que es competir. Pues está bien, pues que así sea. Habrán negocios que podrán competir, serán los más eficientes, y habrán algunos que no van a poder competir, que serán los menos eficientes. Y esto es un problema, sí es un problema en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo va a ser la razón por la cual el Ecuador pueda salir adelante. Entonces, esto no es tal vez lo más simpático de decir, pero las empresas protegidas no tienen por qué tener ningún tipo de protección. Ahora, esto no es teórico, esto es algo práctico. Ahorita, en este momento, en el Ecuador hay tremendas discusiones, tremendo cabildeo de grupos de presión tratando de aumentar las protecciones que tienen y tratando de evitar a toda costa tener que competir libremente. Entonces, yo creo que eso no le hace bien al país, eso le hace daño al Ecuador. Estamos secuestrados por 3, 4, 5, 7 grupos económicos que están mal acostumbrados a manejar el Ecuador como su hacienda y poner aranceles y trabas pararancelarias para su beneficio. Entonces, eso hay que cortar con eso. Ese es el Ecuador del pasado, que todavía no termina de morirse, pero hay que acelerar ese proceso de recambio. Y bajar aranceles es infinitamente más positivo en el mediano y largo plazo que los
costos que sin duda tiene en el corto plazo. Por un lado. Por otro lado, bueno, ¿y qué pasa si bajando impuestos como se incentiva que vengan inversiones que se quieran ir pasado mañana? Bueno, yo aquí, como los que estamos, creemos en la libertad. Entonces, parte de la libertad es poder hacer más o menos lo que te provoca siempre y cuando no perjudiques a los demás. Entonces, tu capital es parte de tu propiedad privada y se supone que tú deberías de poder usar tu capital más o menos como te place. Imagínate que al revés, si la gente donde tú le compras la pizza cada martes te dice, bueno, ahora en adelante tú no puedes comprar la pizza a nadie más, solamente me la tienes que comprar a mí, no te gustaría. Entonces, pasa lo mismo con los capitales golondrinas, los capitales que vayan donde quieran ir. Ahora, evidentemente la gente no es tonta, la gente pone el capital donde el retorno sobre la inversión pues es mayor, la gente espera reglas claras, no reglas raras, la gente espera una relativa estabilidad, no es que estemos muertos y que nada se mueva, pero una relativa estabilidad, no cambios en las reglas del juego a cada rato, o como era en el gobierno anterior cada sábado, digamos. Pero con eso yo creo que los capitales que vengan y se quieran ir, pues tienen que tener la puerta abierta para irse, porque son muchos más los capitales que vendrán con fuerza. Y una última cosa para cerrar, el tema bursátil. Nosotros, bueno, se habla y está en las cosas que mencionó Pancho Suez, ¿no? El tema de cómo tener un financiamiento, un costo del capital, pues, más agradable para los emprendedores. Bueno, también una manera está vinculada a eliminar el impuesto a la salida de divisas y generar una suerte de integración bursátil, porque no sería nada loco que empresas de Perú, Colombia, Chile, por no decir de Estados Unidos y de Europa, puedan invertir en la bolsa de valores de Guayaquil. Eso sería lo más normal, eso sería lo más sensato, eso tiene que darse, pero hay que hacer algunas cosas y entre esas, pues, quitar este tipo de impuestos como el de la salida de divisas. Y para cerrar en lo que a mí me compete, en el tema de los acuerdos comerciales también te ayudan a eso. Una de las cosas que me dijo Enrique Gersi, el abogado peruano que lo mencionaba hace un momento, hablando de su libro El Otro Sendero, una de las cosas que él me decía, pero ya hablando del Perú contemporáneo, digamos, del Perú de oportunidades, ese Perú que ha venido creciendo al 6% casi 20 años, él me decía que los acuerdos de libre comercio, más allá pues de darte lo obvio, el acceso al mercado y que vengan productos, digamos, sin tanta traba arancelaria y paraarancelaria, los acuerdos de libre comercio te permiten importar las reglas del juego. Tú importas institucionalidad. Entonces, claro, eso incentiva que las empresas vengan no a jugar a la macateta, y no a jugar al pepo, sino que las empresas vengan a realmente invertir con fuerza, porque saben que las reglas del juego que van a encontrar aquí pues van a ser más o menos similares a las reglas del juego de países serios. Entonces, cerraría con eso. No nos preocupemos de que alguien venga, invierte y se quiera llevar su plata, más bien preocupémonos de qué hacemos para que quiera traer su plata en primera instancia. Yo solo quisiera agregar una pequeña cosa, si me permites, y es que el Ecuador ha emprendido sus reformas, ojalá las haga muy tarde, lo cual es muy malo para el país, pero al menos tiene una pequeña ventaja, y es que puedes hacerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, el sistema chileno de jubilación es mucho mejor que los demás, pero obviamente tiene defectos como todas las organizaciones que creamos, y la oportunidad del Ecuador es, aprendiendo de la lección de Chile, de Perú, de Colombia y otros países, de hacerlo mejor. Entonces yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de pensar positivamente, es lo hacemos tarde, pero hagámoslo mejor. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta para el doctor Pablo Lucio Paredes. Augusto Garzón nos dice, ¿cómo nos unimos desde la academia sin ser paralizados y con ello apoyar esta iniciativa? Mira, yo creo que el lograr éxito en las iniciativas de reforma es uno de los campos más difíciles en cualquier país. Hay países que tienen mejores organizaciones para conversar, discutir y caminar,
En el Ecuador no lo tenemos en general, y ese es el gran problema. Cada uno se pone en su esquina y de su esquina dice: de aquí yo no me muevo porque yo soy el único que tengo la razón. Y un problema que tenemos en la sociedad, en el caso de la dolarización, por ejemplo, hace 20 años, es estar presentes como lo estamos, abrir los espacios a otra gente, sentarnos a discutir con la mejor predisposición, es decir, haciéndonos la pregunta: ¿por qué será que el otro piensa diferente de lo que yo pienso? ¿Y cómo podemos tratar de acercarnos? Y eso lograrlo en el campo académico, en el campo político, en el campo social, abrir los espacios a la discusión y tratar de caminar en algo que en la sociedad, insisto, en la sociedad ecuatoriana es difícil, que es la capacidad de llegar a acuerdos. Hay que empezar con el foro, lo estamos empezando, y hay que seguir abriendo las puertas y abrir la mente a conversar con los demás. Eso, creo yo, es lo mejor que podemos hacer. Vuelvo a tomar el ejemplo de la dolarización. Cuando el proceso arrancó un año y pico antes de la dolarización, el tema era desconocido, mucha gente decía: esto no tiene ningún sentido para el Ecuador, y 20 años después todos estamos convencidos que ha sido el mejor paso que hemos dado. Ojalá en varias de estas reformas podamos decir lo mismo. En 20 años fueron reformas que se lograron empujar, que se implementaron y que ciertamente han sido útiles para el país. Bueno, yo quisiera agregar algo a lo que Pablo Lucio está mencionando. La verdad, siempre es buen tiempo para iniciar un debate que ha sido postergado, y reformas que en realidad se encuentran pendientes en el caso del Ecuador. El Foro Libertad y Prosperidad tiene ese propósito: promover ese debate necesario dentro de nuestro país para que estas medidas y estas reformas se adopten, no solamente para hacer frente a la pandemia, no solamente para hacer frente a las crisis que ya hemos enfrentado, sino para superar la crisis, para reactivar la economía, para hacer crecer nuestra economía y brindar oportunidades a más ecuatorianos. Esta es una iniciativa que busca no solamente remediar el tema de las finanzas públicas, busca enderezar la economía del país, busca potenciar la economía de nuestro país. Y por lo tanto, el foro no solamente presenta hoy esta iniciativa, el foro va a permanecer en el tiempo y va a debatir junto a sus varios integrantes, 38 al momento, y muchos más que se van a unir, junto a sus líderes de opinión, académicos, juristas, columnistas, profesionales de diversos ramos, líderes gremiales y empresariales. Vamos a discutir estas ideas a lo largo del tiempo. Estamos prestos también a colaborar y a participar en entrevistas en medios de comunicación para ir motivando este debate que genere finalmente la adopción de estas reformas que, como he mencionado, son necesarias, urgentes e impostergables. Bueno, Danilo, adelante. Gracias. Ya vamos cerrando, ya que tenemos las últimas preguntas. Un poco en la línea con lo que se ha mencionado en esta última sección, José Maldonado nos dice que las 5 propuestas han sido planteadas desde hace 3 décadas, no ha sido posible conseguir el acuerdo y consenso político necesario. El Instituto debiera hacer una gran convocatoria nacional para discutir y procurar el consenso mayoritario, al menos de aquellos líderes representantes de organizaciones políticas y sociales, de sociedades intermedias en todo el país que pudieran liderar este proceso de cambio y modernización del Estado y la sociedad. Ya, y aquí también tenemos una pregunta de Verónica Bravo con respecto a la reforma laboral. Nos dice: por experiencia, en esto de la flexibilización laboral, sugiero se proponga también la figura de una remuneración por actividad. No sé con cuál empezamos. Si quieren, yo hago algo corto respecto de eso y después cedo la palabra a quien quiera aportar algo más. Empiezo entonces por el final. Muchas gracias por el aporte y sin duda que sí. Es parte de la propuesta, como ves, una propuesta relativamente amplia, que lo que busca es sentar principios básicos en los que se pueda contratar y ser contratado con libertad y con apertura. El tema de los salarios por sector, sectoriales y por áreas es algo que se puede analizar, que se utiliza en varios países con algo de éxito, pero creo que lo más importante es enfocarnos en la productividad real, de manera que los salarios respondan a lo que se tiene, se produce y se hace, y no solamente a lo que unas cuantas personas de una mesa puedan definir. Y sobre lo otro, solo mi pequeño aporte, José, creo que en efecto es importante sumar ideas, sumar gente y presionar, por eso la idea del foro,
Pero también es importante reflexionar un tema, aunque la idea puede haber estado presente hace mucho tiempo, la situación que vivimos hoy, tanto por la crisis económica provocada por los últimos 13 desastrosos años de gobierno, hablamos de una situación de tal nivel de gravedad que empieza a ser difícil luchar desde la ideología contra la lógica. Creo que estas propuestas hoy son más necesarias que nunca y poco a poco, y esto lo digo porque me gusta conversar mucho con la gente, las ideas como el contrato por horas en la materia laboral es mucho más asequible hoy que antes. Hoy que realmente la gente necesita trabajar, producir y salir, es más poderoso que nunca demostrarles con lógica, números y realidad las reformas necesarias. Desde ahí creo que se puede empujar y más bien invitamos a quienes quieran hacerlo a que se sigan sumando. Mientras más seamos, más fácil será que el gobierno deje de ignorar la lógica. Yo recuerdo que en textos constitucionales antiguos, uno de los artículos era la libertad de contratación. Obviamente que el régimen laboral es cualquier cosa menos libertad de contratación. Y precisamente porque pones estas ataduras. Ahora, muchas veces el resultado, que sea exitoso o un fracaso, se lo puede medir en función de números que sintetizan todo. En el caso de Ecuador, este régimen laboral nos ha llevado, primero, a que 1 millón de ecuatorianos salgan del país, porque simplemente no había capacidad de absorción de la economía en las circunstancias del régimen laboral vigente. Segundo, porque el grueso de la población ha estado sometida a la informalidad y todo aquello que tiene que ver con la seguridad social y con la formalidad representa la minoría del compromiso laboral y del compromiso de empleo. En las circunstancias actuales, peor. Ahora esto ha sido reducido a una minoría lamentablemente desquiciada. Recuerden ustedes que el presidente Moreno hablaba del 1 millón de empleos, 250.000 por año, que era lo que lo distinguía, por cierto, de Guillermo Lasso. Y ahora resulta que ha perdido 1 millón de empleos. Esa es la realidad del gobierno de Moreno. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos la posibilidad o hay la conciencia pública, hay el ánimo colectivo de elegir a otro Moreno, de elegir a otro Correa o de elegir a cualquier otro que simplemente ha vivido de lo que es esta manoseada escuela de la política ecuatoriana? Por eso es que surge la necesidad de que la resonancia de estas ideas vaya más allá del ámbito de este foro y de quienes nos acompañan hoy día. Y que efectivamente hay eco creciente dentro del electorado. Es una oportunidad. Lo hacemos bien y tenemos la posibilidad de ir hacia adelante. Lo hacemos mal y corremos el riesgo de arruinar definitivamente al país, porque aquí no habrá componte. Esto del país corcho se acabó. Aquí no es que simplemente surgirán hechos milagrosos, que la minería que nos salve, que suba el precio del petróleo de nuevo. Esos son siempre espejismos, ya lo hemos visto en el caso del petróleo. Aquí se instauró una filosofía petrolerista y miren ustedes los resultados, tanto en la década de los 70 como en la década de la abundancia de Correa. Entonces, en ambos casos lo hemos pagado seriamente. Nuestra generación tuvo que pagarla en los 80. La generación actual tiene que pagarla en los 20. No es posible que un país, después de cruzar este evento de sus 200 años, como es en el caso del 9 de octubre y como lo será en 2 años más, el 24 de mayo, tenga que seguir bajo el mismo paradigma, bajo la misma modalidad de hacer, de pensar, de actuar. Y creo que justamente
justamente también la idea nuestra aquí es la de hallar este elemento coagulante de ideas que a través de una discusión pública razonada pueda juntar los detalles de las tensiones injustificadas que existen alrededor de estas ideas. Por eso es que yo soy parte orgullosamente de este foro. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, yo quisiera agradecer a todas las personas que se han encontrado presentes en este momento y a todos aquellos que nos han estado escuchando durante la transmisión. Agradecer especialmente a Pablo Lucio, a Pablo Rosemena, a Gabriela Calderón, Francisco Suete y Mario Cubi, quienes nos acompañaron durante esta mañana. También agradecer a los miembros del foro quienes han hecho posible con su adhesión, respaldo, sugerencias, comentarios y bastante tiempo el documento que estamos presentando al país. Hoy presentamos esta alternativa seria, esta alternativa de reformas que pueden constituir un cambio en el rumbo y en la dirección que el Ecuador ha tomado durante bastante tiempo y que es necesario recomponer. O como dice Francisco, o atamos la suerte del país a una suerte de lotería o la damos a reformas serias. Hoy presentamos 5 reformas que pueden cambiar el rumbo del país. Y yo quisiera con esto despedirme y agradecerles a nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y del Foro Libertad y Prosperidad por su atención y su difusión. Muchísimas gracias, y nuevamente adiós a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias, un gusto. Chao.